Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que, bueno, pues se encuentren bien, pues estén gozando de buena salud como siempre y siempre que es un gusto, un placer como pues nuevamente estar aquí presente eh, para el tema de pues la formación que se está brindando acerca del como del conocimiento del desarrollo web y pues como un tema de un curso o una pretensión, digamos, de un proyecto quizás, pues que abarca una tecnología que siempre he como defendido a lo largo del tiempo. Han pasado ya 5 años desde que entré a este tema. Y bueno, a pesar que ahorita hay como una tendencia distinta sobre el tema de las arquitecturas distribuidas, ¿sí? Pues por mi parte, ¿sí? Como una persona que se está formando y que se está ya dedicando a este tema, pues pienso que son tecnologías que sí son buenas hasta que ya llega un punto donde hay tantos usuarios quizás utilizando el sistema que sí sea necesario utilizar esa tecnología distribuida, ¿sí? Una tecnología separada, ¿sí? Pero a veces pienso que la ambición es como demasiado grande y eso tiene como un costo también en el impacto económico, ¿no? Y bueno, pues no siempre se considera como la mejor opción, ¿sí? Entonces, pues también hay que ver que en el mundo del desarrollo es importante saber en qué momento utilizar X herramienta, X arquitectura, X tecnología, lenguaje, lo que sea, para llevar a cabo X proyecto, ¿sí? Entonces, sí es como que hay que darle un poco más de análisis quizás al tema. Pero bueno, digamos que en este momento yo lo que vengo es a presentarles un proyecto monolítico, ¿sí? Una arquitectura monolítica que pues para todos ustedes el tema es que se despliega tanto el frontend como el backend y pues incluso si llega a existir pues la implementación de la base de datos, ¿sí? Que es este caso, ¿sí? Y bueno, pues esto tiene una ventaja y una desventaja porque a la final la aplicación, en caso que pues tenga alguna falla o algo, pues toca bajar y subirla y pues eso va a tener un impacto en los usuarios que en ese momento están usando el sistema, ¿sí? Entonces pues es algo que a futuro hay que identificarlo, pero bueno, un poco de hidratación. Entonces bien, digamos que este proyecto, la intención es como inicialmente mostrarles las tres capas por las que está compuestas. Luego hablarles quizás de la manera en la que está, digamos, expuesta, quizás ya directamente en la vista, la interfaz. Mm, y bueno, también hay que ver quizás la manera en la que se está en este momento interactuando con la base de datos, ¿sí? Todo esto por medio del propio servidor de aplicaciones que, bueno, digamos que para este fin estamos utilizando Wildfly, la versión 39.09. Y bueno, eh, pues este servidor de aplicaciones se va a encargar de hacer directamente la conexión con la base de datos, ¿sí? Para este proyecto se está utilizando tecnologías como JPA, ¿sí? JSF, que es un framework pues bastante potente en el tema de la parte front. Está complementado con Prime Faces, que es como la parte que le otorga esos componentes visuales más atractivos y pues que también pues al momento de hacer un desarrollo es muchísimo más sencillo pues al momento de interactuar quizás con los filtros y bueno, un montón de temas que por debajo, ¿sí? Y bueno, está separado de cierta forma que hay un proyecto padre que se encarga de definir directamente, ¿sí? Como cuál es el estándar de la aplicación, ¿sí? Entonces, bien, digamos que se define que se está utilizando quizás la versión 21 de Java, que bueno,
estamos utilizando una capa de seguridad quizás en la versión 4.0 de Jakarta Enterprise Security, ¿sí? Que estamos utilizando también Jakarta EE, la versión 11, que es una de pues, de las versiones más recientes que existen. A su vez, pues utilizando Jakarta Faces, como mencioné en su versión 4.1, que eso también es como como una de las últimas versiones que existen a nivel de capa visual. En la parte de Faces, pues bueno, digamos que estamos utilizando la 14.012, pero bueno, esto en cuanto al tema de la versión de cada una de estas como librerías que ustedes están viendo acá, lo que quisiera resaltar que esa sería la parte de Jakarta Data, ¿sí? Esta es la parte más importante, porque a la final esta parte, y diría también que utilidades como Lombok y como JSON, ¿sí? Nos van a proporcionar, digamos que a nivel de toda la aplicación, una forma de interactuar con datos, ¿sí? De estar modificando, creando, enviando a la base de datos, mostrando al usuario. Ejemplo, todo ese tema que estamos haciendo, como ese flujo de datos que estamos interactuando de lo que llenan en los formularios, lo que nosotros luego consultamos en la base de datos, lo que nosotros después capturamos de lo que nos devuelve la base de datos, lo transformamos, ¿sí? Porque no vamos a mostrar directamente tal cual como nos devuelven los datos. Eso es una parte que siempre deben cuidar. Y bueno, a la final mostramos de cara al usuario ya en la interfaz, ¿sí? Entonces, quisiera resaltar quizás estas tres partes, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver pues el tema de la implementación que se está utilizando por debajo. Pero en fin, el tema es que este POM directamente lo que se encarga es de eso, ¿sí? De demostrarnos a nivel global de la aplicación qué tipo de librerías, estándar de codificación estamos utilizando, versión de Java, capas de librerías importantes, ¿sí? Como algo que decimos, bueno, este es mi proyecto, ¿sí? Y al final, pues también las configuraciones que vamos a tener a nivel de Maven, ¿sí? Obviamente esto puede ser mucho más profundo, ¿sí? Pero bueno, a su vez, digamos que inyectamos los módulos, ¿sí? Este proyecto se va a encargar de tres capas puntuales. Una que es la capa de negocio, que es la capa de business. Otra que es la parte view, que ya es directamente esa interfaz gráfica que el usuario está viendo. Y luego la parte del repositorio, ¿sí? Que es al final donde está toda la información de la base de datos, ¿sí? Y pues es la manera en la que nosotros, a la vez de business, ¿sí? Vamos a estar haciendo como esa interacción y pues al final view es la que se va a encargar de mostrar el dato, ¿sí? O capturarlo, en fin. Y bueno, total, esto es lo que se encarga de hacer este POM, ¿sí? Finalmente ya cada uno de estos proyectos pues directamente implementan todas esas librerías por debajo, ¿sí? Aquí solamente definimos es la versión que se está utilizando y ya directamente aquí incluimos las dependencias, ¿sí? Pero no especificamos la versión porque la versión ya la estamos manejando en el proyecto padre, ¿sí? A nivel de Maven. ¿M? Bien, total. La parte que más me interesa mostrar en este video es la parte de repositorio, ¿sí? La manera en la que estamos interactuando con la base de datos, ¿sí? Permítame un segundo porque creo que no está conectado. Ok, permítame un segundo. Ok. Bien, entonces a nivel de este POM, de esta capa de repositorio, la manera en la que está interactuando por debajo con la base de datos, ¿sí? Estamos implementando pues Jakarta Persistence, ¿sí? Ahorita miramos la versión. em, Hibernate, que es la capa como de implementación, ¿sí? De cómo uno interactúa como con esos datos. Estamos también utilizando JPA Model Gen, perdón, porque es un tema que vamos a hacer como que vamos a hacer una implementación directamente de la entidad, ¿sí?
que es como la tabla en la base de datos prácticamente. Pero entonces esto lo que se va a encargar es que va a generar toda la capa de consultas, de guardar, de insertar, sí, pero entonces esto lo que va a hacer es que va a generar todo ese código, sí, todas esas sentencias SQL que uno ejecuta para consultar los datos. Esta parte, esta librería, se va a encargar de hacerlo por nosotros, ¿sí? Y nosotros lo vamos a hacer es por medio directamente del código, ¿sí? Ya vamos a consultar es directamente por la entidad como la tenemos definida, ¿sí? Pero entonces, bueno, es importante que sepan que esto es importante, ¿sí? Sin esto, pues prácticamente no tenemos todo el poder que vamos a ver ahorita, ¿sí? Bueno, adicional, pues que esto tienen que tenerlo muy bien presente, es que tiene que tener el scope de tipo provided, ¿sí? Esto es lo más importante del proyecto, ¿sí? Porque si esto no está dentro del proyecto, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, importante que cuando lo implementen tengan el scope de tipo provided, ¿sí? Y eso justamente también con Hibernate, ¿sí? Es muy importante que lo tengan ahí. El CDI, ¿sí? Esta parte es muy potente porque es como una manera muy fácil de inyectar directamente una clase y bueno, extraer datos, consultar, en fin, sí, pero es importantísimo también. Entonces, pues se utiliza para esta capa, digamos, de repositorio, ¿sí? Jakarta Data, que es el poder prácticamente que le estamos dando a la aplicación, que vamos a ver ahorita. Y bueno, la base de datos que pues siempre que he estado trabajando, pues es MariaDB, ¿sí? Que es bastante buena. Y bueno, Lombok, ¿sí? Que es bueno. Ya digamos que eso es un tema de anotaciones y bueno. Entonces, lo más importante de Jakarta Data, que yo creo que vean, es la forma en la que uno puede, ejemplo, uno llega y define aquí en la base de datos una tabla, ¿sí? Entonces tenemos la tabla usuarios, ¿sí? Vamos a consultarla, ¿sí? Entonces, bien, aquí tenemos nuestra tabla, ¿sí? Y esta tabla en este momento pues tiene un registro, ¿sí? Que es un usuario que está ahí, ¿sí? En este caso soy yo, ¿sí? Entonces, bien, digamos que cómo hace el sistema para conectarse con esta tabla, ¿sí? Entonces, bien, se definen exactamente los mismos nombres de las columnas, ¿sí? Y bueno, digamos como toda la configuración que tiene, ¿sí? Listo. Hasta ahí, digamos que es algo que muchas personas ya conocen acerca de este tema de la manera en la que uno interactúa de la aplicación directamente con la base de datos, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una clase y pues esa clase ya nos devuelve pues la columna, el dato y bueno, interactuamos con eso. Adicional, pues bueno, esto tiene pues lo que mencionaba sobre las librerías de Lombok, sí, que van a darle como menos código, sí, pero se va a generar al final cuando se levante la aplicación, sí. Y eso no tiene pues un impacto tampoco significativo dentro de la aplicación, sí. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para que, listo, ya tenemos el dato, sí? Entonces necesitamos darle que guarde, modifique, que cree, ¿sí? Directamente a la tabla, ¿sí? Pero antes lo tenemos que hacer por medio de sentencias, escríbale a la base de datos, JDBC, JPA, ¿sí? En este caso lo único que hacemos, ¿sí? Para que funcione directamente con esta librería que yo mencionaba, Jakarta Data, es que hacemos una interfase, ¿sí? El concepto es que pues tenga el mismo nombre, ¿sí? De lo que se pretende que es el usuario en este caso, ¿sí? Esa interfase a lo que se le hace es que se le extiende, ¿sí? De CRUD repository, que es obviamente toda esa capa de persistencia, el crear, modificar, eliminar, ¿sí? Actualizar, ¿sí? Y bueno, adicional, ¿eh? Pues también tenemos el tema de query methods, ¿sí? Para personas que han estado utilizando quizás el mundo de Spring Boot, ¿sí? Entonces, es muy potente, ¿sí? A lo que yo me refiero es que em, Jakarta Data es algo que viene con bastante fuerza, ¿sí? Em, este tema de los query methods son directamente temas que manejan en Spring Boot, ¿sí? Y bueno, esto ya es una tendencia que se está utilizando hace mucho tiempo, ¿sí? Pero verlo directamente
como en el mundo de Yakarta, es algo bastante reciente, ¿sí? La manera en la que uno interactúa con los datos, ¿sí? Y que eso devuelva directamente a una entidad, ¿sí? Como que mandemos una consulta por el nombre del usuario y también por su clave, ¿sí? Y pues directamente eso por debajo vaya a hacer la consulta a la tabla, te consulta el dato y te lo devuelve, si de ser el caso. ¿M? Entonces, bien, vamos a hacer como una demostración de la aplicación, lo que se tiene en este momento, ¿sí? Y bien, pues vamos a ver cómo es el comportamiento, ¿sí? Entonces, bien, digamos que tenemos esta capa de login y bueno, también aquí tenemos como que el usuario y la contraseña son exactamente el mismo, ¿sí? Al final la clave es la misma. ¿Sí? El hecho es que cuando funciona, se supone el sistema te redirecciona a la siguiente página, ¿sí? Vamos a ver directamente qué fue lo que sucedió. Ok, entonces vamos a escribir admin y bien, ahí está, ¿sí? Directamente accedemos a la aplicación, ¿sí? Qué pena con ustedes. Entonces, bien, esto que estamos viendo es como la parte, pues, donde se está trabajando directamente el usuario, que es la interfaz, ¿no? Ya cuando accede, pues abre módulos, en fin, si empieza a llenar formularios, si escribe, guarda, consulta, bueno, en fin, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, la pretensión de este proyecto es ese, ¿sí? Yo quiero demostrarles a ustedes por medio de todo esto que yo he estado trabajando por acá, ¿sí? En cuanto a la capa de presentación, cómo es el funcionamiento de todo esto, ¿sí? Cómo es, digamos, directamente que ustedes van a llenar acá el formulario, ¿sí? Y al final, cuando ustedes vengan al siguiente, pues ya puedan ver directamente lo que se acaba de llenar en el otro, ¿sí? Entonces, sí, vamos, digamos, ejemplo, hagamos como quizás la demostración, ¿sí? Entonces, no sé, digamos que vamos a crear un módulo y pongámosle el nuevo módulo, ¿sí? Nuevo módulo. Listo. Bien, listo. Se crea el nuevo módulo. Y venimos acá y ahí está, ¿sí? Directamente. Si quieren, pues vamos a hacer otro nuevo módulo 2. Listo. Pongamos el 4. Bien. Aquí, tenemos esto, pongamos esta, ¿sí? Entonces, directamente esto se llamaría como la manera en la que interactúa un módulo con el otro, ¿no? Sí. El tema también, digamos, de quizás abrir más de un módulo, ¿sí? Que no es posible, ¿sí? Y también la cantidad de pestañas quizás que ustedes pueden llegar a manejar dentro de su aplicación, ¿sí? Para el tema de la cantidad de concurrencia, al final el flujo de usuarios que están conectados y que tantas cosas tienen abiertas dentro de la aplicación, ¿sí? Este proyecto em, también tiene como un tema de una capa de seguridad, ¿sí? En la que ustedes como pueden observar, digamos que están abriendo módulos, ¿sí? Pero nunca se está cambiando directamente aquí en la URL ningún nombre de lo que el usuario está abriendo, ¿sí? Directamente no tienen forma de saber qué es lo que están haciendo ahí, ¿sí? Entonces, bien, digamos que esto era la intención quizás de con esta pequeña demostración que estoy haciendo, pues quizás tener como la satisfacción quizás de mostrarles a ustedes cómo está implementado por debajo, ¿sí? La forma en la que se están enviando las sentencias, ¿sí? Mm, por el momento, qué pena, por el momento yo em,
quisiera hacer como una pequeña pausa en el video, sí. Siento que es bastante largo, en fin, y pues que es bastante información quizás para en este momento como entregar ese tema de, pues no sé, como dar a explicar todo esto que abarca, ¿sí? Pero bueno, hay algo último que sí quisiera mostrar y es la manera en la que Wildfly está conectado directamente con la base de datos, ¿sí? Que es la parte de JPA, ¿sí? Y pues aquí ustedes lo pueden observar, ¿sí? Directamente se crea un data source, ¿sí? Y aquí pues se define la URL de la base de datos, el driver, ¿sí? Que se está utilizando, que ustedes lo definen acá, ¿sí? Y pues la parte de cómo se conectan, ¿sí? Y de esa manera ustedes ya están interactuando con la base de datos por debajo con el servidor de aplicaciones, ¿sí? Con este servidor de aplicaciones que se llama Wildfly, ¿sí? Entonces, bien, esto va a ser algo que yo voy a estar explicando parte por parte, ¿sí? Por eso, digamos, siento que es bastante como información quizás para poder demostrar parte por parte de cómo funciona. Entonces se va a hacer como una explicación como un poco más enfocada y pues porque me gustaría que entendieran bien pues cómo funciona por debajo, ¿sí? Entonces, bien, pues eso es un tema que he estado trabajando, digamos, desde hace ya bastante tiempo. Podría decir que fue parte incluso de un proyecto de grado que yo hice en la universidad, ¿sí? Bueno, y pues es una parte que quisiera como compartir con ustedes y verla bien como a fondo, ¿sí? Porque también eso es un tema que, a pesar que lo que mencionaba al principio del video, ¿no? La tendencia es hacia una arquitectura distribuida con frameworks como Angular, Vue y React, y en fin, ¿sí? Pero entonces son como temas que ya, pienso yo que se necesitan cuando la aplicación ya es demasiado grande, ¿sí? Ya es como, o sea, es demasiada gente y pues... Obviamente sí, pero en un principio pues pienso que una arquitectura monolítica es, y si uno la maneja bien, sí, pues es como imperceptible para el usuario que tú bajes y subas la aplicación y como que la persona se dé cuenta, o sea, si la tienes bien hecha, pues no va a tener como ningún problema, ¿sí? Entonces, bien, pues me alegra mucho como poder saludarles en principio y pues poder compartir como todo esto con ustedes, ¿sí? Entonces, pues bien, fue un gusto y nos estamos viendo en la próxima como entrega de algún video, ¿sí? Saludos.